de revisar tanto la ley 1990, la Ley General de Aduanas, como el reglamento, y 3 artículos en torno al tema del contrabando, la aduana y una valoración en el tiempo de la Ley General de Aduanas. No sé si han tenido oportunidad de poder revisar esos artículos. ¿Alguien ha leído? Sí, doctor. Sí, a ver, ¿cuál es tu comentario? Leyendo los artículos, sobre todo que nos compartió doctor, buenas noches antes que nada, perdón, este, eh, viendo, ¿no? Que el problema muy grande que tenemos es que nuestra ley de aduanas, la 1990, es muy antigua, es ya 20 años, 22 años menciona en un artículo incluso, de ya antigua. Y frente a esto queda un poco, por así decirlo, obsoleta frente allá a los cambios que han habido durante todo este tiempo. Habla en un punto sobre la tecnología, por ejemplo, que no está regularizado, digamos. Si bien en el Código Tributario sí se toca estos aspectos, dice un artículo, pero no es suficiente para paliar estos problemas que se tienen como el contrabando o la evasión tributaria. Y también hacían mención que el tema del contrabando es un tema que igual se ha ido tratando desde hace tiempo, si no me equivoco, desde 1986 que salió una ley respecto a esto, al contrabando, y que es un problema que hasta ahora no se ha podido solucionar, ¿no? Y que el mayor problema en Bolivia es la informalidad, ¿no? Tanto laboral, el mercado informal igual que se tiene en Bolivia, ¿no? Y también otro artículo que hacía referencia, ¿no? A la ineficiencia de la aduana, si se podría decir, en un caso donde un competidor de un cierto deporte, no recuerdo cuál era, eh, eh, mencionaba, ¿no? Que debe ir a participar a otro país, a Argentina, pero no podía hacerlo porque aduana le había decomisado su equipo deportivo, no le había decomisado, sino no le había podido dejar eh, eh, trasladarse a ese lugar con su equipo deportivo, argumentando que tiene que llenar si se podría decir, un tipo de formulario para, por así decirlo, un vehículo, Nelson Tapia, ¿no? Nelson pero Tapia. este, Nelson Tapia. Sí, pues, No sé, ya, no sé, he visto dos sí. y doctor, sí, así como le comentaba, mencionaba, ¿no? Este deportista que se ha visto perjudicado porque ni los mismos administradores en aduana, digamos, sabían cómo aplicarlo, lo tomaban como un vehículo cuando era su equipo deportivo y no iba a circular en las calles, sino que iba a ser utilizado para un evento deportivo y que este iba a retornar al país una vez concluyéndolo, pero lastimosamente no pudo participar de este evento por el problema que tuvo con aduana y ese también se vio el problema, ¿no? En aduana, que hay veces no saben cómo aplicar las normas aduaneras que existen, doctor. Eso es lo que podría comentar. Ya, gracias. Bien, les voy a ir subiendo yo algunos otros artículos, pero en el fondo lo que yo pretendo es que con la lectura de estos artículos vayan ustedes preguntándose o vayan interiorizando que el tema de la importación y exportación de mercancías no es una tarea sencilla, ¿no? Hay diversas situaciones en las que no todas las importaciones o exportaciones tienen como finalidad la venta de un producto. Hay muchas situaciones, yo les ponía ya ejemplos en la anterior clase, ¿no? Que salen de lo cotidiano, de lo normal. O sea, el tema de la importación y exportación no responde a un solo sentido de la norma. Hay situaciones muy diversas, complejas, que hacen que la misma Ley General de Aduanas establezca diversos tratamientos al tipo de internación de mercancías o al tipo de exportación de mercancías, ¿no? En ese sentido, entonces, vamos a empezar a desarrollar hoy la norma aduanera siempre en relación con la realidad, con lo que ocurre, ¿no? Como el ejemplo que acabas de describir, donde hay un vacío normativo, que la misma aduana no sabe qué hacer y muchas veces por esos vacíos normativos o esas faltas de
eficiencia de los funcionarios se perjudica a terceros, ¿no? En este caso a un deportista, que no han sabido qué tratamiento darle al pretender exigirle que cumpla ciertos requisitos que no son apropiados para el tipo de exportación que pretendía hacer él, ¿no? Ni siquiera exportación, está viendo simplemente a hacer a concursar un deporte como el karting, pero su medio, es como un tenista que va con su raqueta, ¿no? Entonces, en este caso, le han obligado, han pretendido obligarle a que el vehículo tenga placas, cuando no había necesidad de aquello, ¿no? Entonces, esto nos va a motivar a reflexionar un poco y preguntarnos si realmente la Ley General de Aduanas, como dice el otro artículo, ya está obsoleta, hay necesidad de algunos cambios o precisiones. A ver, ¿han leído la ley 1990, por lo menos el índice, para saber de qué trata, qué cosas, el reglamento, todo eso? ¿Han tenido la oportunidad de revisar un poquito o todavía no lo han hecho? ¿Nadie ha revisado? Bueno, la ley de aduanas básicamente lo que va a regular es el ejercicio de la potestad aduanera, ¿no? Y las relaciones jurídicas que se van a establecer entre el Estado a través de la institución correspondiente, que vendría a ser la aduana nacional, y las personas naturales o jurídicas que van a tener protagonismo o que van a intervenir tanto en el ingreso o salida de mercancías del territorio nacional. Cuando hablamos de ingreso, estamos hablando de la importación y cuando hablamos de salida, estamos hablando de la exportación. Entonces, un primer panorama que cualquier estudiante debe tener claro es esto, ¿no? ¿Qué es la importación? ¿Qué es la exportación? Eso es lo básico, ingreso y salida. Ahora bien, hemos dicho que la Ley General de Aduanas va a regular el ejercicio de la potestad aduanera. ¿Qué entendemos por potestad aduanera? ¿O qué vamos a entender por potestad aduanera? La potestad aduanera no es otra cosa que el conjunto, la suma, si ustedes quieren, de todas las atribuciones que la ley, en este caso, la Ley General de Aduanas, va a otorgar a esta institución, es decir, a la aduana nacional, ¿no? Le va a dar muchas tareas, ¿no? Muchas atribuciones. ¿Para qué? Para que cumpla sus funciones, sus objetivos, ¿no? La ley 1990 va a desarrollar, va a establecer una a una todas esas atribuciones con las que va a contar la aduana nacional. Entonces, ¿cuáles son esas atribuciones o cuál es el cumplimiento? La aduana, ¿qué le está delegando? La Ley General de Aduanas, ¿qué le está delegando a la aduana? ¿Qué le está diciendo que cumpla? Para eso necesitamos, ya sabemos qué es la potestad, para eso necesitamos saber mínimamente, de forma genérica, cuál es la misión que tiene la aduana nacional. La aduana nacional es una institución pública, ¿no?, que está encargada de controlar, de fiscalizar, de vigilar el paso de las mercancías por las fronteras. Pregunta, ¿solamente la aduana controlará en fronteras o en qué otros lugares más podrá controlar? ¿Qué dicen? Ah, doctor, Adelante. tal vez, Sí, tal por vez, favor. sí, tal vez podría Bien, fiscalizar la aduana internamente, ¿no? Para ver si, digamos, del tema de la mercancía o mercadería que pueda ser procedente del contrabando dentro del territorio, doctor. ya está muy bien. En ese caso no estamos hablando solamente de fronteras, ¿no es cierto?, sino también en el interior, en territorio nacional, en este caso de mercancías que hayan sido internadas sin pagar los aranceles correspondientes, ¿no? También será una tarea de la aduana. Pero además de hacer ese control, de fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, también la aduana controla todo punto de acceso al territorio nacional procedentes
o puntos de contacto con el exterior del país. Ese es el caso, por ejemplo, de puertos lacustres o aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos hay funcionarios de la aduana. Lo mismo ocurre en los puertos, ¿no? ¿Para qué? Para poder intervenir en el tráfico internacional de mercancías a los efectos de la recaudación de los tributos con los que están grabados estas mercancías, ¿no? Al margen de ello, no solamente es cobrar esos tributos, sino también generar estadísticas de ese movimiento y otra serie de atribuciones o funciones que van a ir fijándole las diversas leyes, no solo la Ley General de Aduanas, ¿no? Vamos a ver que hay otras disposiciones legales que periódicamente y en el transcurso del tiempo se han ido estableciendo, añadiendo algunas otras tareas a la aduana para el control de fiscalizaciones sobre determinadas mercancías, ¿no? Tal es el ejemplo de la lucha contra el contrabando de combustibles, por ejemplo. Eso es más reciente, ¿no? Por el tema de la política económica, el tema del subsidio, etcétera, se ha generado un mercado negro, si ustedes quieran, con ese combustible subsidiado que es muy apetecido por mucha gente que exporta, el contrabando de exportación, ¿no? Inclusive se han creado tipos penales para venderlos en los mercados limítrofes, ¿no? Porque el precio del combustible es mucho más alto en esos mercados. Entonces eso genera, lógicamente, un mercado negro y las diversas normas legales que han ido emitiéndose han ido otorgándole a la aduana, y no solo a la aduana, a otras entidades como el ejército, el control de este tipo de tráfico de mercancías. Ahora bien, ya sabemos qué es la potestad aduanera, ya sabemos qué es la aduana. Ahora veamos dónde va a ejercer esas atribuciones, ese conjunto de atribuciones la aduana. Para ello se habla del territorio aduanero. El territorio aduanero es la circunscripción geográfica que está sujeta al ejercicio de la potestad aduanera y en la cual se va a aplicar la legislación aduanera boliviana, ¿ya? Estamos hablando del aspecto geográfico, ¿en qué territorio se va a aplicar esa potestad? ¿En qué territorio la Aduana Nacional de Bolivia va a poder aplicar ese conjunto de atribuciones? ¿Y en qué territorio se va a poder aplicar la legislación aduanera boliviana? Ahora, acá hay que incidir en que hay convenios internacionales, hay también leyes especiales que van a excluir ciertos puntos geográficos ubicados dentro del territorio nacional, ¿no? Áreas geográficas correspondientes a países extranjeros, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la excepción, ¿no? Eso se verá en convenios internacionales o leyes especiales o en tratados de libre comercio, en fin. Pero en general, el territorio aduanero está comprendido por toda la circunscripción geográfica que delimita un estado. En el caso de Bolivia, todo el territorio boliviano, ¿no? Es en donde se va a aplicar la potestad aduanera boliviana, ¿ya? Para el ejercicio de esa potestad aduanera, la misma Ley General de Aduanas divide el territorio aduanero en dos tipos de zonas. Esto es bien importante que ustedes conozcan, ¿ya? Se habla de una zona primaria y se habla de una zona primaria y una zona secundaria. ¿Qué es la zona primaria? La zona primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios terrestres, acuáticos, que estén destinados a las operaciones de desembarque o de embarque o de depósito, de movilización de mercancías. Dentro de esta zona primaria pueden estar ubicadas oficinas de la aduana, ¿no? Locales, dependencias que estén establecidas con el propósito de brindar un servicio directo
de la aduana nacional al público, a los usuarios, ¿no? Estos pueden estar comprendidos por ejemplo, los puertos, los aeropuertos, los caminos, predios autorizados para que se realicen operaciones aduaneras, ¿no? Caminos principales, inclusive dentro de zonas primarias pueden estar incluidos lugares que la autoridad aduanera va a habilitar como recintos de depósitos aduaneros, ¿no? Va expresamente por un determinado tiempo, donde se van a poder desarrollar operaciones que tengan que ver con el comercio exterior. ¿Ya? Esto es importantísimo, porque esto vamos a ir viendo más adelante. Hay mercancías que por su naturaleza no pueden estar en las almaceneras, no se puede mantener o requieren de algún lugar, de un espacio específico, diferente. Es el caso de los semovientes, por ejemplo. ¿Qué pasa si se importa caballos o ganado? ¿Ya? No los vas a tener como cualquier mercancía almacenados en el depósito, en un depósito aduanero durante 10, 20, 30 días, ¿no es cierto? Necesitan de un espacio específico. Peor todavía si son animales de raza. Asumamos el ejemplo del depósito almacenero que está ubicado en el Alto o en Patacamaya. Las condiciones climáticas van a hacer que los animales de raza provenientes de otro clima puedan incluso morirse, ¿no es cierto? Entonces habrá necesidad en esos casos de habilitar como recinto de depósito aduanero un lugar específico, un lugar adecuado para que esa mercancía, en este caso los semovientes, puedan esperar los trámites del aforo, ¿no? Se ha dado casos en los que en algún momento, precisamente con tema de caballos, han tenido que habilitar dependencias del colegio militar, sin que esto signifique la desaduanización, porque igual tienen que pagar tributos, ¿no? Ese tipo de animales semovientes, ¿no? Entonces, vean ustedes la relevancia de qué es lo que entendemos por zona primaria. Al contrario de lo establecido en lo que se entiende por zona primaria, también existe, les decía, la zona secundaria. La zona secundaria es el territorio aduanero que no está comprendido en la zona primaria. ¿Y cuál es la diferencia con la zona primaria? La diferencia está en que en la zona secundaria no se realizan operaciones aduaneras, ¿no? Sin embargo, la aduana nacional, si lo ve por conveniente o cuando corresponda, realizará o podrá realizar las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, a los locales comerciales o depósitos de mercancía que se encuentren ubicados en estas zonas secundarias. ¿Ya? Lo que hace un momento su compañera mencionaba, ¿no? Ponía como ejemplo que la aduana también controla, dice, las mercancías que hayan sido, ya hayan sido internadas. Supongamos, se ha obviado el control en las zonas primarias, las fronteras, qué sé yo. Se ha logrado meter alguna mercancía sin pagar los impuestos correspondientes. Y a esa mercancía está al interior de alguna ciudad. En esas ciudades, inclusive puede haber depósitos. O sea, ustedes han debido ver noticias donde en forma sorpresiva, muchas veces en la ciudad del Alto, que no es frontera, se interviene, ¿no es cierto? Depósitos de mercancías, de electrodomésticos, de cigarros, de bebidas, etcétera. Esas son zonas secundarias, ¿no? Pero eso no, el hecho de que ya la mercancía haya entrado no quiere decir que la aduana ya no puede controlar. Esa es una zona secundaria, ¿ya? Quiero que me entiendan bien esta diferencia entre las dos zonas. ¿Está claro? Zona primaria y zona secundaria. ¿Se entiende la diferencia o a alguien no le queda claro? Sí se entiende, doctor. Ya. Entonces, continuemos. Ya sabemos entonces esto de la potestad, ya sabemos cómo se divide el territorio aduanero,
zona primaria y zona secundaria, y ya sabemos qué comprende la zona primaria y qué comprende la zona secundaria, ¿no? Ahora, ¿qué es la obligación aduanera? Ya vamos entrando un poquito en materia, ¿no? La obligación aduanera es de dos tipos. Una es la obligación aduanera y la otra es la obligación de pago en aduanas. Son dos cosas distintas. La obligación tributaria aduanera surge o se da entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Recuerden ustedes derecho tributario, ¿se acuerdan los elementos del tributo, no ve? Hecho generador, alícuota. Hemos desglosado. Es algo muy similar, no igual, no idéntico, pero muy similar, ¿ya? En este caso, la obligación tributaria aduanera constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial que va a estar garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. Esto es bien importante. Este último que acabo de mencionar marca una diferencia total con el tema de la obligación tributaria, ¿no? Porque ahí en la obligación tributaria no hay la garantía de la prenda. Acá en la obligación tributaria aduanera está la garantía de la prenda aduanera sobre la mercancía con preferencia a cualquier otra garantía o obligación que recaiga sobre ella. ¿Se entiende esta parte o quieren que dé un ejemplo? ¿Puede dar un ejemplo, doctor, por favor? Ya. Cuando decimos que está garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía o obligación, nos referimos a que, por ejemplo, supongamos una persona está importando un contenedor de ropa. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Un contenedor que tiene chamarras. Esas chamarras no van a salir de depósitos aduaneros en tanto y en cuanto el importador no haya pagado los tributos correspondientes, haya habido una liquidación, un control, etcétera, ¿no? No va a salir todavía de los depósitos aduaneros. Entonces, esa partida de chamarras tiene el carácter de prenda aduanera mientras no se paguen los tributos. No se permite que salga la mercancía de los almacenes aduaneros mientras no se pague los tributos. Pero además dice, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. ¿Qué significa esto? Supongamos que el importador se ha prestado dinero del banco o de un particular, de un tercero, con garantía de esa misma mercancía, en este caso las chamarras, lo que fuera. Ya, supongamos que le ha costado $20,000 el contenedor y se ha prestado $10,000 con esa misma garantía. Esa prenda aduanera que tiene preferencias a cualquier otra garantía o obligación se va a imponer mientras no se pague el tributo, así el que le haya prestado el dinero, sea una institución bancaria, financiera o un particular, no va a tener prelación, no va a poder buscar su pago rematando esa mercancía. ¿Por qué? Porque esa mercancía va a seguir todavía en depósitos aduaneros como prenda, en tanto no se pague los tributos. Por eso dice, se constituye en prenda aduanera sobre la mercancía con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. El que ha financiado, el que ha prestado dinero para esa importación, no va a tener derecho preferente a que se le pague primero a él antes que los tributos. ¿Se entiende esto? Sí, Ahora sí, doctor. doctor. Está claro, ¿verdad? No es nada complicado. Sí, ¿Ya? doctor, se entiende. Muy bien. Entonces, esa es la obligación tributaria aduanera. Ahora, en la otra forma, la obligación de pago en aduanas. La obligación de pago en aduanas se produce
cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, ¿ya? Sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. En la obligación tributaria aduanera, el Estado es el sujeto activo, ¿no? Y los sujetos pasivos vendrían a ser el importador, el consignante o el consignatario. El consignante o consignatario quiere decir el nombre, la persona, la empresa, no sé, natural o jurídica, que tiene como destinatario de esa mercancía. Ese es el, ¿no? El despachante, hay casos en los que va a intervenir una agencia despachante de aduanas, ¿no? Cuando estos actúan, entonces ellos se constituyen en sujetos pasivos. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son, por ejemplo, la importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes que estén sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la ley 1990, ¿ya? Enseguida vamos a ver esto de regímenes, porque ahí viene lo complejo, ¿ya? Importación de mercancías extranjeras para el consumo. Vamos a ver que no todas las importaciones son para el consumo, ¿ya? Por eso es importante examinar eso de los regímenes. No todo lo que se importa es para consumo, ¿ya? Otro hecho generador de la obligación tributaria aduanera es la exportación de mercancías en los casos que señale expresamente la ley. O sea, importación, ingreso. La exportación, salida, ¿no? Depende. Ahora, ¿cuándo se produce el hecho generador? ¿En qué momento se produce ese hecho generador? El hecho generador de la obligación tributaria aduanera se perfecciona el momento que se produce la aceptación por parte de la aduana de la declaración de mercancías, ¿no? Cuando una persona va a importar algo, ha llegado su mercancía, va a presentar un formulario, lo puede hacer por el sistema informático o de forma física a través de un despachante, lo que sea. Va a llenar un formulario, va a establecer los datos de su mercancía y lógicamente va a decir qué tipo de mercancía se trata. Ahí veremos ya el tema de valoración aduanera, manejo de códigos, etcétera. Y dirá, establecerá un valor, ¿no? Se trata de, no sé, zapatos, ropa, muebles, qué sé yo. Entonces, ahí va necesariamente a establecer un valor, va a hacer una liquidación y una vez que esa declaración sea aceptada por la aduana, ya se está produciendo el hecho generador. Y si se produce el hecho generador, se genera la obligación de pago, ¿no? Ahora, obligación de pago puede darse de diversa forma, de diversas maneras. Por ejemplo, puede darse por el incumplimiento de obligaciones a que esté sujeto una mercancía importada, una mercancía extranjera, bajo algún régimen suspensivo de tributos, ¿ya? Como les decía hace un momento, no todas las importaciones son para consumo. Hay regímenes que permiten importar mercancías sin pagar tributos, pero están condicionadas. Hay diversas modalidades, enseguida eso voy a explicar. Hay diversas modalidades en las que puedes meter alguna mercancía para hacer algún tipo de modificación acá en Bolivia, añadirle un valor agregado, qué sé yo, y volver a exportar, volver a salir. Entonces ahí no se justifica que se pague tributos, ¿no es cierto? Hay diversas situaciones, ¿no? El RITEX, ya eso vemos más ratito. También cuando se incumplen esos casos, ¿no? Porque claro, se puede dar el caso de que alguien importe, diga, estoy metiendo insumos para fabricar ropa, no sé, cierres, botones, tela, etcétera. Voy a fabricar una especie de maquila, lo que es la maquila, ¿no? Voy a confeccionar acá en Bolivia y esa misma mercancía va a salir. Pero ¿qué pasa si no sale? ¿Me entiende? A eso se refiere el incumplimiento de las obligaciones a que está sujeta una mercancía bajo algún régimen suspensivo de tributos, es decir, no está pagando tributos, ¿no? Otra forma en que se genera la obligación de pago es por la modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que esté sujeta una mercancía importada bajo exención total
o exención parcial de tributos sobre el valor residual de las mercancías importadas. En muchos casos, a veces el gobierno establece, por ejemplo, bienes de capital, arancel cero, pueden importar, no sé, maquinaria, bienes de capital, ¿no? Que permitan realizar tareas productivas sin pagar ningún tipo de tributos, ¿no? O en algún momento se ha dado la importación de vehículos liberados de aranceles para ciertos sectores, para los ganaderos, o la importación de maquinaria para la minería, por decir, ¿ya? Pero, lógicamente, eso está reglamentado, ¿no? Va a haber una norma legal que va a decir en qué condiciones, en qué cantidad, hasta qué valor, y si se va a establecer todos los pormenores en la misma norma. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Y eso se ha dado en Bolivia, ¿no? Ha habido casos donde, los vehículos de los diplomáticos, es un ejemplo más sencillo, ¿no? Un diplomático puede importar un vehículo, ¿ya? El vehículo que mejor le parezca, y no va a pagar tributos. Pero hay condiciones. Ese diplomático no puede poner a la venta su vehículo por un cierto plazo de tiempo. Creo que son 2 o 3 años, ¿no? Porque si no, importaría y vendería, daría lugar a un negocio, ¿no? Sin embargo, esto se ha dado acá en Bolivia, en otros países, ¿no? Donde se han importado supuestamente con esa finalidad, con ciertas exenciones, y en el fondo lo que hacían era venderlo, ¿no? Venderlos más baratos que en la misma agencia del vehículo, ¿no? Porque estaban liberados de impuestos, ¿ya? En ese caso se está incumpliendo las condiciones o los fines que han motivado esa liberación o esa exención del pago de tributos, sea total o parcialmente. Ese es otro caso. Otro caso puede ser el uso, el consumo o destino en una zona franca de mercancías extranjeras en condiciones totalmente distintas a las previstas de acuerdo a la naturaleza de la zona franca. Hay diversos tipos de zona franca, ¿no? Zona franca industrial, zona franca comercial. Entonces, si tú vas a importar alguna mercancía con destino a una zona franca industrial, es para hacerle alguna modificación, ¿no? A la mercancía. En el ejemplo de autos, me acuerdo que una temporada había la posibilidad de importar vehículos con volantes al otro lado, ¿no? En el lado derecho, y ese trabajo lo hacían en la zona franca industrial del Alto, ¿ya? Y luego recién podrían nacionalizar, le daban un valor, era una forma de generar empleo, ¿no? Eso ya no funciona, la zona franca industrial ya, en la actualidad ya no tiene cobertura legal en Bolivia. Pero se han dado casos también que se ha importado bajo este régimen y en realidad no se ha hecho absolutamente nada. Era una forma simplemente de abaratar costos, ¿no? También se da en casos en que la internación ilícita de mercancías desde territorios extranjeros o zonas francas, es el contrabando, ¿no? La internación ilícita. También en la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y en los depósitos aduaneros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En la aduana, en el Alto, por ejemplo, los depósitos aduaneros no están a cargo de la aduana, están en concesión, son empresas privadas. Por cada día de permanencia de esa mercancía se realiza un pago de cualquier mercancía en función al peso, dimensión, etcétera, se paga, ¿no? No hay nada gratis. Pero ¿qué pasa si en esos depósitos aduaneros se pierde la mercancía, ¿no? O sustraen, se dan esos casos en vehículos, en diversos, ¿no? O ¿qué pasa en los medios de transporte? La mercancía generalmente llega de ultramar al puerto de Arica o de Iquique. Entonces desconsolidan ahí los contenedores y se ponen en un medio de transporte terrestre a través del transporte de alto tonelaje, que va a ser el que va a transportar el contenedor desde el puerto hasta la aduana. Depende cuál sea la aduana de destino, ¿no? Sea aduana interior, el Alto, Patacamaya, Cochabamba, Santa Cruz, no sé.
y el momento que va a ingresar a la frontera boliviana va a sacar una guía y le van a decir qué ruta debe seguir y le van a decir en qué plazo ese camión debe llegar, siguiendo qué ruta y en qué plazo va a llegar, debe arribar a la aduana de destino, ¿no? Ese camión no puede salirse de esa ruta, si no, pues va a ser considerado como contrabando. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces el vehículo se arruina, sufre algún desperfecto mecánico, o lo que ocurre ahora, ¿no? Hay diversas modalidades, el crimen también ha evolucionado. Ahora los camiones, los medios de transporte están sujetos a ser objeto de ataque de los famosos paracaidistas. Los paracaidistas son gente delincuente que se sube al vehículo en marcha, ya sean en motos o en vehículos de menor tonelaje, los abordan y en pleno movimiento del vehículo los van robando, ¿no? A veces son con carpas, a veces son con los contenedores, los abren, ¿no? En pleno movimiento y el transportista ni se ha dado cuenta. Entonces, eso genera, ¿qué cosa? Una pérdida o sustracción de mercancías, genera todo un problema, ¿no? Entonces, puede darse esas situaciones, ¿ya? La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa a través de diversas formas, ¿ya? Una es la liquidación que realiza el despachante de aduana, o sea, la cuantificación, cuánto de tributo voy a pagar. Eso lo hace el despachante de aduana. ¿Por qué el despachante de aduana? Porque es el profesional que conoce la nomenclatura arancelaria, conoce cómo apropiar las partidas, ¿ya? Otra modalidad es la autoliquidación, que puede ser efectuada por el propio consignante o exportador de la mercancía. Y la otra modalidad es la liquidación, que puede ser realizada por la propia administración aduanera cuando corresponda. Ahora, esto en las liquidaciones no quiere decir que van a confiar siempre, ¿no?, en lo que tú declares. El valor de mi mercancía es $10,000, por decir. No, eso va a ser sujeto de acuerdo a un sistema aleatorio. En la aduana se maneja 3 canales, canal rojo, amarillo y verde. El sistema te sortea de forma aleatoria. Si te sale el canal rojo, tú has declarado, estoy importando juegos de dormitorio, por decir. 50 juegos de dormitorio de tal material, de tales dimensiones, tales características, con un valor de tantos procedentes de China, no sé. Si te sale canal rojo, esa tu declaración va a ser contrastada tanto en papeles, con toda la documentación se te va a pedir, como también en forma física. Van a abrir el contenedor y van a revisar si evidentemente corresponde con la realidad, ¿ya? Si es canal amarillo, el control se va a limitar simplemente al tema del documento. No va a haber una contrastación física. Si es canal verde, te van a creer de buena fe, no va a haber mayor control y te van a decir, ya, pague el tributo sobre el monto que usted ha liquidado, ¿no? Depende. Pero eso no quiere decir que en forma posterior no haya un control. Para eso hay los plazos de prescripción. Puede ser que con el canal verde, por una suerte, qué sé yo, has pagado, has declarado que vale 3,000, no sé, has pagado tributos y te dan el levante, sacas tu mercancía y la negocias, no sé, ha pasado 2, 3, 4 años, pero hacen un control, una fiscalización post. Y resulta que dentro de la documentación que has presentado hay algo que no cuadra, vuelven a liquidar y te pueden pedir reintegros, ¿no? O sea, el hecho de que te salga un canal verde no te exime de un control posterior, ¿no? Entonces, esas son las 3 formas de determinación de la liquidación tributaria aduanera. Los cargos que surjan de estas liquidaciones en favor del Estado o en caso de no cancelarse, ¿no?, por los sujetos pasivos, en los plazos que se establece, van a constituir contravención aduanera, o sea, estar sujetos a multa, ¿no? Siempre y cuando no intervenga algún indicio de un delito, o puede ser contravención o puede ser delito aduanero, ¿no? Cuando en las liquidaciones se evidencia indicios de responsabilidad penal, puede haber casos
¿Qué pasa si tú has declarado, estoy importando una mercancía procedente de Brasil y resulta que no es de Brasil, es una mercancía alemana? ¿Ya? Ahí ya estamos hablando, podríamos hablar de una falsedad. Ya estamos hablando de un delito, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, eso ya tiene mucho que ver, ya sea por el lado contravencional o el lado delictual, puede darse estas sanciones, ¿no? Y bueno, ahí se establecerá procedimientos que más adelante vamos a ver. ¿A partir de qué momento es exigible el pago de esa obligación aduanera? Esto se va a dar a partir del momento que la aduana te acepte la declaración de mercancías o desde que te notifique con la liquidación que haya efectuado la aduana, ¿no? Depende cómo ha sido la forma, ¿no? Mientras las mercancías están o continúan en posesión de la administración aduanera y no se acredite que se ha pagado el tributo aduanero, no procede ningún embargo ni remate sobre esas mercancías por obligaciones distintas a las tributarias, lo que les decía hace un momento, ¿no? El que ha prestado el dinero le ha iniciado una acción, lo que sea, y pretende embargar esa mercancía. Como es prenda aduanera, no procede, ¿no? El derecho de prenda aduanera tiene un derecho preferente sobre el resto de obligaciones y garantías que puedan afectar a esas mercancías, cuando éstas están bajo posesión de la administración aduanera. Por eso se dice prenda aduanera, ¿no? Ya cuando ya se ha pagado el tributo, o los tributos, ha habido una liquidación, entonces la aduana te va a extender el levante. El levante es la autorización que te da para que puedas sacar tu mercancía de los depósitos aduaneros y llevártelo al mercado, a donde vas a vender, o si es para tu consumo, lo que fuera, ¿no? Pero eso no significa que no haya una fiscalización posterior, ¿no? La base imponible en las mercancías se van a liquidar de acuerdo a los gravámenes arancelarios y esto va a estar constituido en valor en aduanas. Esto está en la misma ley 1990, por eso les digo que revisen, ¿no? La base imponible, los tributos aduaneros que se pagan son de diversos tipos. Uno es el GA, ¿qué quiere decir? Gravamen arancelario. No todas las mercancías pagan gravamen arancelario. Hay algunas mercancías. Yo les voy a subir en la plataforma la tabla de las partidas arancelarias, ¿ya? Y por favor revisen eso, ahí se van a dar cuenta. Ahí dice qué mercancía, su partida, su clasificación, qué impuesto se debe pagar, cuál es la alícuota de ese impuesto, etcétera, ¿ya? Entonces, en los tributos aduaneros pueden ser el GA, puede ser el ICE, no todos pagan todo, depende cuál es la mercancía. El ICE, impuesto a consumos específicos, pueden ser los derechos de compensación o los derechos antidumping, si es que la mercancía esté sujeta a este tipo de derechos, ¿no? Y también impuestos internos que se apliquen a la importación. El caso del IVA importación, que es 14.94, depende, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través de un decreto supremo que se va emitiendo en forma anual, se va actualizando, establece la alícuota del gravamen arancelario que se va a aplicar a la importación de mercancías. ¿Ya? Eso es sujeto de una actualización constante. Cada año se va actualizando eso, ¿no? Les voy a subir una noticia sobre ese particular, ¿no? Donde el gobierno reajusta, por ejemplo, las alícuotas del ICE para aplicables a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, o bebidas energizantes de importación, ¿no? Les decía, la base imponible se va a aplicar en función a ese arancel aduanero, a esas tablas, ¿no? Que van a estar regulados no solamente por criterio de la aduana nacional, sino también van a haber otro tipo de criterios jurídicos que van a emanar de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, porque no nos olvidemos que el tema del comercio
internacional es un tema que genera obligaciones entre estados. El flujo de mercancías de un estado a otro no podría estar librado al criterio individual de cada estado, sería un caos, ¿no es cierto? Cada estado podría crear impuestos de todo tipo y eso dificultaría el flujo de bienes y servicios. Entonces, hay la OMC, es una de las entidades, hay la OMA, Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, que van a emitir normativa que va a tender a uniformizar, a armonizar los sistemas aduaneros de los diversos estados, ¿no? De tal forma que permita simplificar los procedimientos, ¿no? Y establecer cálculos de bases imponibles similares, por lo menos. Si bien no van a ser los mismos, pero por lo menos se va a tratar de mantener de forma similar esos criterios para calcular bases imponibles, etcétera, ¿no? Ahora, algo muy importante, y aquí se ve la importancia del tema del dólar. Los valores expresados van a ser en dólar, necesariamente, y es convertidos en forma posterior a moneda nacional, al tipo de cambio oficial, a la fecha de aceptación de la declaración de mercancías, ¿ya? Entonces, en el comercio internacional necesariamente rige el tema de el dólar norteamericano, ¿ya? No hay el tema de calcular en base a la moneda boliviana, por decirles. Eso difícilmente, no va a ser posible, ¿no? Por más que digan que el yen, la moneda china, el rublo, lo que sea, eso no funciona. El comercio internacional, por lo menos en lo que concierne a Bolivia, se maneja en base al dólar en la actualidad, ¿no? Bien, hasta acá alguna pregunta para seguir, para entrar ya en el tema de los regímenes aduaneros, que es un tema ya un poquito más complicado, pero que es importantísimo conocer para poder aplicar la ley 1990 a cualquier tipo de mercancía. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta acá? Sí, doctor. Por favor. La consulta es, en los tributos que usted decía, están el gravamen arancelario, como dijo, y el ICE, ¿no es cierto? Sí. Puede ser uno u el otro. Y después mencionaba los impuestos internos, o sea, o puede ser impuestos internos, o el GA o el ICE, o es que es el GA o el ICE y los impuestos. Depende de la mercancía. No todas las mercancías van a pagar todos los tributos. Es igualito que en derecho tributario. No todas las actividades económicas pagan IVA, ¿no ve? Hay algunas actividades que están sujetas al IVA, la venta de bienes muebles, etc. Hay otras actividades que están sujetas al IUE, no son las mismas. En materia aduanera ocurre lo mismo. No todas las mercancías pagan GA, ICE e IVA. No todas, depende qué tipo de mercancía es. Habrá algunas que solamente van a pagar el GA, o habrá algunas que van a estar exentas del pago del GA, bienes de capital, por decir. No van a pagar nada de GA. Habrá otras que pagan el GA y el ICE, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de ICE? El ICE, la alícuota del ICE difiere de una mercancía a otra. Las mercancías suntuarias tienen alícuotas altas. Las bebidas bebidas y energizantes tienen alícuotas altas. Los vehículos de lujo, vehículos de gama alta, vehículos alemanes, tienen alícuotas altas. El ICE de un vehículo alemán, un BMW, un Mercedes, un Porsche, no es el mismo ICE que un vehículo chinito. No es igual, pero ambos pagan ICEs. ¿Entiende? Lo mismo, el IVA, no todos van a pagar el IVA importación, ¿no? 14.94, es diferente la alícuota al IVA interno, que es el 13%, ¿ya? Entonces, mucho depende de qué tipo de mercancía estamos hablando. Para que ustedes se ubiquen mejor, yo les voy a subir en esta semana el arancel aduanero 2023, que igual cada año el Ministerio de Economía y Finanzas cambia, actualiza, ¿ya? Ahí ustedes revisen, yo les recomiendo hasta por conocimiento general, revisen, ¿no? Por decir, hay una clasificación y al inicio ahí te dice cómo leer, cómo manejar el arancel aduanero.
Entonces hay, por ejemplo, vehículos, ¿ya? Partida, ¿qué número de partida hay? ¿Cómo se clasifica? Y dentro de esos vehículos hay subclasificaciones, vehículos con tracción doble, tracción simple, vehículos de cuántos ejes, vehículos con motores a pistón, vehículos eléctricos. Ahora, por ejemplo, los vehículos eléctricos no pagan ICE, ahorita se puede importar más barato un vehículo eléctrico que un vehículo a combustión, ¿no? Entonces, vean eso y ahí mismo en el mismo arancel van a decir, tal mercancía paga esto, esto y esto, o esto no paga. Y además, tal mercancía hay otro tema que todavía no hemos tocado, que es el tema de los permisos. Muchas mercancías no pueden ser importadas libremente, requieres previamente permisos o autorizaciones, ¿ya? Entonces, algún producto dice, se requiere autorización del Ministerio de Gobierno, por decir, o del SENASAC, no sé, depende qué tipo de mercancía. Pero yo les voy a subir esto del arancel y revisen ese arancel. Muévanse, desplácense, ahí van a ver que casi todos los bienes están clasificados ahí, textiles, maquinaria, muebles, semovientes, productos químicos, todo bien susceptible de ser objeto de comercio, encuentran su clasificación en la tabla arancelaria. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Muy Y otra bien. consulta, doctor. No sé si le entendí bien, o sea, esto de los tributos que se pagan, lo que hace rato mencionábamos, es solamente en dólares, es decir, que no hay un cambio. O sea, cuando nosotros vamos a pagar a la aduana, no sé dónde se pagará, ¿se paga solo sí o sí en dólares? No, no, no. El cálculo se hace en dólares, pero el pago se hace en moneda boliviana. Se va a hacer al tipo de cambio, pero el cálculo no, la liquidación no se hace en bolivianos. Se va a hacer al tipo de... Usted va, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted quiere importar de China, no sé, celulares, ¿ya? Usted en su declaración no va a decir, los celulares me han costado 16,000 bolivianos, ¿no ve? Entonces, en su declaración, usted el comprador va a demostrar cuánto ha pagado, le van a facturar todo eso en moneda norteamericana. Ya en base a eso se van a hacer los cálculos, se van a aplicar los tributos aduaneros que correspondan y al final de la liquidación se va a hacer una transformación al tipo de cambio y se va a cancelar en el Banco Unión. Hay agencias específicas para pago de tributos aduaneros donde se realiza el pago de los tributos, pero en moneda boliviana, lógicamente, pero el origen, el cálculo se hace en moneda extranjera, porque las importaciones son con moneda extranjera. Me refiero a eso. Ah, ya, queda claro, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Adelante, Kevin. buenas noches, doctor. Una consulta, ya que nos va a compartir las partidas arancelarias. No sé si, como todo bien está ya tipificado el precio y demás, y las demás variantes que van a tener cada producto, cada mercancía. En una consulta, doctor, ¿y el tema de las armas igual está puesto en esos aranceles, partidas arancelarias, o no está? ¿Qué cosa me En dices? ¿Qué tema? el tema de las armas, doctor, armas de Armas. fuego, igual. Sí, Ah, no, 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 no. Hay otro tipo de tratamiento para eso, ¿no? sí. A ver, creo que se me está un poco malentendiendo. Cuando hablo de las partidas arancelarias, en las partidas arancelarias no van a encontrar ustedes precios, no es una lista de precios. Tú me decías, ahí están los precios. No, no, um, no hay precios, por favor, no confundan. La tabla de aranceles simplemente te va a decir una descripción del bien, qué tipo de bien es, sillas, de qué material, polietileno, madera, no sé, de qué es, ¿no? Cómo está comprendido, una descripción física del bien y la clasificación que le corresponde a ese bien, un número, una partida, ¿no? 47.7, qué sé yo. Y a continuación te va a decir ese tipo de bien, qué tipo de impuestos debe pagar para ser internado en Bolivia. Te dirá
debe pagar el GA, por decir, gravamen arancelario. ¿Cuánto? 10%, 5%, no sé. Te dirá, además de eso, debe pagar el ICE. ¿Cuánto? 5%, 10%, 15%, o a lo mejor no paga. ICE cero, te va a decir. Dirá, además paga el IVA importación, 14.94, ¿me entiendes? Pero además te va a decir, ese tipo de bien requiere previa autorización de el SENASAC, un ejemplo. No puedes importar si no tienes ese permiso previo, autorización, licencia, como quieras llamar, ¿ya? Pero de ninguna forma constituye una lista de precios, no hay eso, porque en el comercio internacional no hay, pues, no es como en Bolivia, que el gobierno te va a decir, lista de precios máximos para esto, no hay eso, a nivel internacional es la oferta y la demanda, es el mercado. Tú puedes conseguir el mismo bien más barato en China o más caro o de mejor calidad en Suiza, no sé, y eso ya depende de ti. No hay precios únicos para los diversos bienes, no hay eso, no existe. No confundan, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, tal vez no me expresé bien. Ese punto lo entendí, solo que me surgía la duda que, por ejemplo, en Bolivia no creo que fabriquemos armas, ¿verdad? Pero sí, se debe importar, yo supongo. Y ese debe, ahora lo entiendo, debe tener quizá un tratamiento especial porque no es abierto para todos ciudadanos, sino para sectores Exacto, específicos de Bolivia. exacto. El tema de la venta de armas en Bolivia no es de libre, no cualquier ciudadano puede comprar armas, ¿no es cierto? Por lo tanto, está sujeto a un régimen especial. No vas a poder importar cualquier tipo de armas, ¿no? A diferencia de otros países como el Norteamérica, ¿no? Menos Bolivia no fabrica ni corta uñas, entonces imagínate qué cosa vas a exportar armas, no, difícil. Tiene otro tratamiento especial y en el hipotético caso que hay necesidad de importar armas deportivas, por decir, para la práctica de tiro deportivo, qué sé yo, habrá pues la necesidad de sacar una autorización, un previo permiso del Ministerio de Gobierno, me imagino que debe ser, ¿no? Habrá que ver, pero igual va a estar la descripción de esa arma, qué tipo de arma, porque tampoco está dentro del comercio libre y restricto armas de alto calibre, ¿no es cierto?, de destrucción masiva, no difícil. Probablemente pueda haber armas, escopetas, tiro deportivo, qué sé yo, pero no son bienes sujetos a una libre circulación, ¿me entiendes? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sigamos entonces. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta acá? Belén. Doctor, disculpe, el término que usted usó hace un momento del tema de levante, Ajá. es la autorización para sacar la mercancía, ¿verdad, doctor? Correcto, correcto. Ese es ese es la forma más sencilla, digamos, de poder entender qué significa el levante de levante de las mercancías. El levante es un acto de la autoridad aduanera, es la autorización que te va a dar la aduana, que te va a permitir al importador sacar tu mercancía de los depósitos aduaneros, ¿no? Para los fines que el régimen aduanero al cual te hayas acogido. Si es para importación a consumo, entonces te lo llevas, es para tu uso, ¿no? O es para vender, no sé qué cosas has importado. Ese levante se te va a dar previo el cumplimiento del pago de los tributos y el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras que se haya exigido, porque no es el mismo, no es lo mismo importar ganado semoviente que importar celulares, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, es precisamente eso, el levante. Una vez que se da el levante, también tienes un plazo para poder sacar tu mercancía. Si por alguna razón, a mí me ha pasado eso alguna vez, no he podido, ya me han dado el levante, ya pagué mis tributos y no he podido sacar mi mercancía porque
en este caso se trataba de una vagoneta, bueno, eran 3 vagonetas, pero una no pude sacar porque la llave me lo hizo perder el transportador, no me pudo entregar la llave, no había llave, y eran esas llaves de aproximación, no eran llaves cualquiera. Tuve que sacar con grúa, ¿ya? Y afuera hacer llave, me ha llevado más de un mes en un carro último modelo, todo un problema, pero tengo que sacar, porque si no saco en 48 horas en ese momento, a partir del levante, me van a hacer cobros extras por cada día de permanencia, ¿ya? Y peor, si no puedes sacar o lo dejas o te has viajado o pasa lo que sea, la mercancía puede ser declarada en abandono y pasado 6 meses, creo que es ahora, la aduana va a haber una especie de confiscación, esa mercancía declarada en abandono va a pasar a manos del Ministerio de la Presidencia. O sea, ahí tiene sus riesgos, todo está ahí reglamentado, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. prosigamos entonces. ¿Qué hora es? Ah, ya es 8 menos 10. Ya, quedaremos acá. El viernes vamos a continuar. Si no tienen ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. El día viernes, 7:30 de la mañana, les voy a enviar el link. Espero ya la próxima semana volver a las clases presenciales. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen el material que les voy a estar subiendo a la plataforma. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Que se luego. recupere. Hasta luego, doctor. Buenas noches.